Estamos ya ante una nueva era de la fiscalización respecto al impuesto general a las ventas. Lo primero, ya la experiencia nos dice que esta etapa, esta era es distinta a la anterior. En vez de presentar a cada uno, a un auditor, para que vaya a una empresa, están emitiendo esquelas. A partir de la fecha, va a tener que tener mucho cuidado con respecto a la administración de sus compras del crédito fiscal. Te mandan una esquela con una relación de factura que tiene que sustentar, es porque ya han cruzado información, ¿no? Ya han visto que, por ejemplo, es un contribuyente no habido. Verificar en el lugar, en el establecimiento comercial, con la misma persona que es el representante legal de la empresa, obtener sus comprobantes de pago. Porque si le hacen llegar una tercera persona un comprobante de pago, tenga usted la presunción de que ese comprobante podría no ser fehaciente y está corriendo usted un riesgo. Bienvenidos a Estudio JG Legal. El día de hoy nuevamente contamos con la presencia del contador público colegiado Víctor Azaña Mesa, ex auditor y supervisor de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, con quien trataremos el tema del impuesto general a las ventas. Víctor, estamos asistiendo desde inicios de este año a una serie de labores de primero preventivas mediante esquelas y luego ya con auditorías, ¿no? Fiscalizaciones, tanto parcial o integral, de parte de la SUNAT relacionados al impuesto general a las ventas. Ujú. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, sí, como tú dices, primero lo están haciendo con esquelas. Como la administración tributaria tiene una base de datos ya muy consistente, puede cruzar qué documentos estás utilizando para efecto del crédito fiscal, por ejemplo. Y si encuentra inconsistencias, está citando a los representantes legales de estas empresas para que sustente cómo lo ha adquirido, cómo son las operaciones, si son reales o no, ¿no? Cómo sustentan esas compras. Esto está evolucionando, ¿verdad? La fiscalización ahora es distinta a la de hace Sí. 10 años, porque ahora tenemos los sistemas computarizados. Antes eran facturas de papel, se hacía la declaración, se sumaba los importes de las facturas, se hacía la declaración, pero ahora ya no es necesario ni siquiera recabar anotaciones, porque todo es electrónico y al ser electrónico cuenta con una potente herramienta de fiscalización. ¿Cuál es tu apreciación respecto a esto? Con ello está superando un poco la capacidad logística, ¿no? O sea, la administración tributaria no cuenta con la cantidad de auditores para poder revisar a todo el universo, por decirte que habría 5 millones de contribuyentes. Y la administración no tiene para entonces con eso están superando y están focalizando ciertas situaciones en las cuales en vez de presentar a cada uno, a un auditor, para que vaya a una empresa, están emitiendo esquelas, ¿no? Con eso es mejor que utilizar un auditor, darle 20 cartas o 30 cartas a que vaya a cada una empresa y pedir los documentos, los libros, ¿no? Entonces, con eso, están haciendo buenas campañas y un poco también, orientando a los contribuyentes a cumplir con sus, impuestos. Entiendo que en años pasados, sin esta herramienta de los sistemas, se podían fiscalizar al año a 3.000 empresas y ahora fácilmente pueden fiscalizar en línea a 100.000 o 200.000 empresas, Sí. porque tienen los sistemas informáticos. Y además contamos con la herramienta de la bancarización, Exacto. que es un elemento muy importante para detectar, SUNAT, qué facturas tienen el respaldo correspondiente. ¿Qué debe hacer una empresa cuando recibe una carta inductiva en una primera instancia con respecto al impuesto general a las ventas? Normalmente citan al representante legal. El representante legal tiene que ponerse en contacto con el contador y quienes han hecho los respectivos gastos, ¿no? Ahí el mismo representante legal a veces es también
trabajador, director, accionista, gerente. Entonces ya debe darse cuenta, eso es de negocios familiares, ¿no? En negocio ya con accionariado mucho más amplio, hay que recurrir al área de auditoría, ¿no? Para que analice por qué están pidiendo esos documentos e ir a la fuente. Yo entiendo que estas auditorías, estas campañas que están habiendo, es porque SUNAT presume, duda, no tiene la certeza de que muchas operaciones no sean reales. Y eso es lo que está sucediendo en el sector informal, donde las pequeñas y medianas empresas han confiado, han procurado documentación que les permita reducir el impuesto general a las ventas sin tomar las medidas correspondientes de veracidad, de seguridad. Y por lo tanto, entiendo que toda empresa que está siendo notificada, la SUNAT tiene fuertes sospechas de que su crédito fiscal no es consistente. ¿Cuál es tu opinión ahí? Indudablemente que sí, cuando ya te requieren una te mandan una esquela con una relación de factura que tiene que sustentar, es porque ya han cruzado información, ¿no? Ya han visto que, por ejemplo, es un contribuyente no habido, a lo mejor ya no declara como 2, 3 años, no, ya está fuera del sistema, ¿no? A pesar de que el RUC no le ha dado de baja. Varias situaciones que se pueden presentar, pero sí, como tú dices, no necesariamente te van a decir que es una operación no real, porque siempre en el derecho existe, pues no, tú eres inocente mientras no se demuestre que eres culpable. Por eso que hay la inducción. La presunción de inocencia se Ah, llama, ¿no? exacto. Porque están habiendo casos donde SUNAT a las empresas les notifican por operaciones reales, o sea, realmente sustentadas. Pero, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, omitieron generar una guía de remisión, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto parece que los sistemas de SUNAT también lo detectan y en base a la falta de este elemento requieren a la compañía. Por eso es de que es importante que las compañías tengan toda esa trazabilidad con respecto a los documentos que puedan tener ordenado ante un requerimiento como estos. Ahora, ¿qué sucede con estas empresas que por ahorrarse el crédito fiscal, porque ha sido público, ha sido notorio que aparecían en Facebook, en las redes sociales, personas inescrupulosas ofreciendo facturas, voucher y todo eso para reducir el crédito fiscal? ¿Qué sucede con estas empresas que han reducido su impuesto general de ventas con estos comprobantes de lo que no son nada confiables? ¿Cuál es tu opinión ahí? Bueno, si en la empresa detectan, ¿no? Esa operación no es real, después de una evaluación que hagan, lo mejor es rectificar, ¿no? Porque llegar al delito tributario, evasión, y estar en este problema de que te denuncian, no solamente a los gerentes, al director, al contador, es bien problemático. Yo tuve a una empresa así que por una denuncia interna, o sea, hubo una denuncia y la SUNAT lo recogió porque había elementos que había que comprobar y justo se manda una fiscalización y se detecta que esas operaciones efectivamente no eran reales. Pero todo esto a través de cruces de información. No es que ya no es real, no, se hacen los cruces de información y se llega a detectar de que esa operación no era real. Entonces ya estamos ante un delito. Es conocido un caso de una cadena de restaurantes muy famosas, no vamos a obviar el nombre por razones obvias, que prácticamente utilizaron miles de comprobantes, ¿no? De ancianos, de personas, de, digamos, de bajos recursos, para poder sustentar eso. Eh, Fueron casos muy aislados que SUNAT denunció porque no contaban con la herramienta que tienen ahora. Ese caso era muy evidente, muy relevante, pero ahora SUNAT ya tiene todos los elementos bajo la mano, o sea, tiene todos los sistemas que alertan, las denuncian, y por lo tanto creo que vamos a asistir en esta década a un tema más activo de parte de la SUNAT con los temas relacionados al delito tributario. ¿Cómo pueden las empresas entrar a derecho y evitarse un problema penal tributario relacionado con el impuesto general a las ventas? Bueno, para mí una cosa importante para la trazabilidad es que en las empresas se establezcan procedimientos, políticas.
de compra, políticas de venta, donde cada área o las áreas que correspondan a una empresa tengan sus responsabilidades y tiene que seguir un patrón, ¿no? El área financiera para los pagos. Entonces, con eso un poco que cuando son empresas de mediana cantidad de accionistas, donde al accionista le interesa la utilidad, cuánto voy a recibir por este negocio donde he invertido, entonces habría garantía de que van a recibir por lo que realmente han apostado en el negocio. En cambio, en los negocios familiares es distinto, ¿no? A veces no establecen políticas, viene el dueño, agarra, se lleva, trae facturas, y ahí se van generando los problemas. Y a veces cuando el contador le dice, señor, pero esto, ¿cómo sustento? No, no puedo uno nomás. Están llegando esquelas a las pequeñas, medianas empresas donde le piden sustentar el crédito fiscal y le adjuntan una relación de facturas. Ahí vemos que SUNAT está presumiendo que esas facturas no serían fehacientes, ¿no? No tendrían un sustento. Esta es una etapa primaria en el tema de las esquelas. ¿Cuál es tu recomendación cuando llega una esquela y efectivamente hay algunos comprobantes que no tienen el sustento adecuado para poder utilizar el crédito fiscal? Bueno, yo lo veo así, ¿no? Hay empresas que tienen su departamento contable. Hay otras empresas que encargan la contabilidad a una empresa dedicada a llevar los libros. Entonces, si llega esa situación a la empresa que tiene su propia área de contabilidad, indudablemente que los dueños van a pedirle al contador por qué tiene esa notificación. El contador le explicará ahí, eh, vamos a entrar al sistema, la ciudad si nos lo está pidiendo porque a lo mejor esta factura que han hecho los gastos, las diferentes áreas que puedan haber en esa empresa, esas facturas a lo mejor son de contribuyentes no habidos o que ya no declaran ya hace un año, 2 años y no han dado de baja el RUC, ¿no? Esa es una de las posibilidades, pero tiene que haber una investigación interna. Ahora, lo mismo sucede cuando este, lo lleva una empresa que lleva contabilidades. También le van a pedir información. Entonces ahí debe existir mucho la conversación entre el área contable y los demás departamentos o aquellos que disponen el dinero, aquellos que disponen comprar, gastar. Debe haber una bastante conversación. Yo me acuerdo que una vez llegué a una empresa grande, ¿ah? Una fiscalización. Entonces el contador me contaba, pero chaca, lo que usted me está pidiendo yo ya lo pedí. Y las áreas de administrativa, la de venta, de compra, me dicen, le decían a él: "Ya llega el señor Sunat". A él le decían como si él hubiera estado de su parte pidiendo, no, es porque las normas exigen. Las normas ponen reglas para poder sustentar gastos, costos, facturas, guías. Entonces, a veces el contador se ve, pues, eh, Rebasado en eso. rebasado, maltratado también, no creo, a veces lo maltrata. Bueno, lo primero es informar a nuestros amigos empresarios que estamos ya ante una nueva era de la fiscalización respecto al impuesto general a las ventas. Lo primero. Ya la experiencia nos dice que esta etapa, esta era es distinta a la anterior. Hace una década, la SUNAT no tenía la capacidad operativa para poder fiscalizar a las empresas. Por lo tanto, su acción era reducida. Ahora es universal, porque tiene todas las herramientas, los sistemas para fiscalizar en línea a todas las empresas. Por lo tanto, es importante que tengamos en cuenta esto y lo primero que tengamos que hacer es buscar una buena asesoría, porque la mayoría de las pequeñas o medianas empresas tratan de ahorrar o no valoran adecuadamente una buena asesoría por ahorrarse
recursos económicos que a la larga le resulta caro. ¿Por qué? Porque no tomar en cuenta estos elementos al final va a ser producto de una fiscalización, se va a detectar y ahí van a salir los sobrecostos. Tú como fiscalizador, ¿qué experiencias nos puedes contar del impacto serio que haya tenido en alguna empresa, alguna acción tuya? Bueno, yo te puedo contar las experiencias positivas, ¿no? La experiencia de que el empresario nos ha agradecido que hayamos descubierto que le estaban timando sus bienes, ¿no? Que le estaban robando su mercadería y él no sabía. ¿Y cómo surge eso? Vía la fiscalización de la administración tributaria, donde le pide, susténtame el CARDEX, dame el CARDEX, ¿por qué salió esto? ¿Por qué entró? No, ¿cómo? Y ahí ellos recién, los dueños, se daban cuenta de que los estaban robando los propios empleados, ¿no? A ver, entonces, a veces esas son las cosas positivas. Y el empresario nos agradeció. Gracias por haberme abierto los ojos, ¿no? Yo me dedico a comprar, vender, ver la forma de que generar ingresos para la empresa, pero me he un poco descuidado la parte interna. Entonces el mensaje es, amigo empresario, a partir de la fecha, va a tener que tener mucho cuidado con respecto a la administración de sus compras del crédito fiscal, porque ya estamos ante otra etapa distinta, ¿no? Porque de no atenderse en esta esquela de citación, esas observaciones que está haciendo SUNAT, porque acá hay dos caminos nada más. Si SUNAT está errado al presumir de que esas operaciones no son reales, o SUNAT sí tiene la certeza que el cliente ha sido sorprendido. De ser el caso así, opera una rectificatoria, o sea, es lo más saludable que rectifiquen, se puedan acogerse a la gradualidad con respecto a la multa. Yo creo que se pueden beneficiar hasta con un 95% de la reducción de la multa y la parte del tributo puedan fraccionarlo, Mm, que es lo más sencillo, ¿verdad? claro que sí. Esa es la parte más óptima que puede hacer una empresa, evitarse situaciones futuras que puedan llegar a que le hagan ya una fiscalización verdadera y por el monto a veces de la facturas elevadas que pueden ser, pueden llegar a generar un delito. No veamos todavía el delito, porque hay una etapa intermedia que es la Claro, fiscalización. Hablemos de la fiscalización. Porque es importante en la esquela nada más cerrar la regularización, porque si SUNAT no es satisfecha de sus requerimientos en esta primera esquela de citación, va a pasar a otra etapa que es la fiscalización. exacto. Y acá hay dos tipos de fiscalizaciones, hay la parcial o la total. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que caiga una fiscalización? El riesgo es de que en una fiscalización abierta SUNAT va a verificar todas tus operaciones y sus reparos pueden impactar no solamente con respecto al impuesto general a las ventas, sino también directamente al costo, el impuesto a la renta, que la tasa es mucho mayor. Mientras el impuesto general a las ventas es 18%, el impuesto a la renta es el 29,5%. Tú como fiscalizador conoces bastante de esto, Víctor. ¿Tienes algo que decirnos al respecto de esto? Claro, a veces, como te digo, se programa carta para impuesto a la renta. Entonces comienzas a revisar los gastos y ves que hay incidencias, hay gastos que no son aceptables o documentos, facturas de las cuales el contribuyente no tiene sustento. Acá hay todo, ¿no? Pero a veces evaluando y por la cantidad, por los montos, dice, no, esto lo vamos a ampliar para fiscalización también del IGB. Entonces ya abre otro camino, ¿no? Renta, comenzaste con renta, pides una carta para ampliarlo al impuesto general a las ventas, ¿no? Entonces, a- así actúa la administración, ¿no? Por los montos también. Y a veces se le induce, ¿no? A veces el contribuyente dice, bueno, sí, acepto estos gastos, no tengo el sustento, no lo he guardado, entonces acepto, voy a rectificar el impuesto a la renta. Y ahí se le dice, bueno, y aprovecha y también rectifica IGB. Ahí ya, como no tenemos carta para eso, ya la multa ya pues desaparece, ¿no? Ya es mejor.
¿entiendes? Entonces el mensaje es, había un empresario que ante esta intervención ya en una fiscalización es, digamos, es mucho más riesgosa, ¿no? Y puede tener un mayor impacto, ¿no? ¿Cómo se evita esto? En una primera instancia, con la esquela de citación, se regulariza, se rectifica, porque es una fiscalización segmentada. Solamente está afectando al IGB nada más, no está tocando la renta. Por lo tanto, es recomendable atender esto y poder regularizar no solamente los impuestos, sino también la contabilidad. En una fiscalización, se pueden determinar operaciones no fehacientes. Como tú citaste un ejemplo, un dueño que confía en un empleado las compras y este empleado hace operaciones no reales, ¿no? Y se determina, digamos, una especie de delito tributario, ¿no? Entonces, hablemos ahora de delito tributario. ¿Qué pasa con el delito tributario? Hay penas muy severas cuando ASUNAT determina y denuncia ante la Fiscalía Especializada en Delitos Tributarios a una empresa. Esos casos ya son palabras mayores, Víctor. Sí, ya interviene pues el área de la Procuraduría, del área de la SUNAT, interviene la Fiscalía, ¿no? Hasta que llega al Poder Judicial. El Poder Judicial te citan una primera vez y luego en el proceso puede pasar 3 años, 4 años, 5 años. Es largo el proceso en la cual el representante legal de esa empresa va a estar siempre que estar yendo al Poder Judicial, recurrir a los abogados, ¿no? Hasta que termine el juicio. Yo ya me he jubilado en 2022, yo tuve un caso del 2015 que se hizo una denuncia por delito tributario. Y seguro ahora último, el año pasado me han llamado del Poder Judicial, que como tengo que estar como testigo de eso. Digo, ¿Y quién era el perito? El auditor, ¿no? Pero la consecuencia es que, como es trabajadores de la UNAM, no nos liberamos de la responsabilidad de seguir el juicio. mira, Sí, fíjate, sí, o sea, porque por ejemplo, el auditor, que era el fíjate, que hizo el caso, él es el perito, yo era el supervisor. Nos citaron a los 2 pero el auditor ya había ido a una había renunciado, se había de otra empresa, eh, pero igual nos citan, igual nos citan. O sea, es un proceso largo que yo no recomiendo a las empresas, estar en esa situación. como abogado yo les puedo decir que lo mejor, y la ley penal prevé también, te dice, tú te puedes librar de un proceso penal que podría acabar hasta en la cárcel, si es que tú regularizas y pagas el tributo. La ley penal tributaria es clara. Cuando SUNAT determina que tú tienes una infracción, SUNAT determina que tú has incurrido en los causales del delito tributario, pues lo que te queda es pagar, hacer un esfuerzo y pagar el tributo y SUNAT cierra la causa ahí. Es lo mejor. Por eso, volviendo nuevamente en estos procesos de revisión del IGB, primero tenemos una esquela, atender esa esquela, solucionar el tema de la esquela, hacer las regularizaciones, hacer los fraccionamientos, hacer los pagos y existe la posibilidad de que ese tema esté cerrado con respecto a ese ejercicio. En el segundo aspecto, si el contribuyente no regulariza en esa etapa, pasa a una etapa de fiscalización. En esa etapa de fiscalización ya la actuación de la SUNAT es más amplia, es más minuciosa, toma mayor tiempo porque ya no es virtual, ya es presencial. El auditor visita las instalaciones de la SUNAT. El auditor accede a los libros y documentaciones y puede encontrar otros errores, otras omisiones de la empresa y el alcance de las sanciones son mayores, ¿no? Entonces, por eso que es importante en esta oportunidad recomendar a los amigos contribuyentes que tomen estas observaciones porque son muy importantes para la salud de la empresa. Así es. Como te digo, es un proceso, cuando ya llega a esta etapa de la fiscalización y a la etapa de la denuncia penal, es un proceso largo y muchas veces puede hacer de que la empresa desaparezca, la empresa tenga que
liquidarse. Entonces, lo que nació con una buena posición de querer generarse ingresos a través de la inversión, a través del trabajo, ¿no? Que cuesta llevar una empresa, ¿no? Se va a la nada por malas decisiones a veces. Es importante contar con una asesoría adecuada para poder detectar, en primer lugar, estos casos de no fehaciencia que está atribuyendo SUNAT. Hace poco llega al estudio un caso de una empresa que SUNAT le está observando 4 proveedores. De estos 4 proveedores se habían constituido en la misma fecha, se habían inscrito en SUNAT en la misma fecha y la misma persona era gerente de 2 compañías y otra persona era gerente de las otras 2 compañías. Es evidente que ahí hay algo que sospechar. Por eso que usted, amigo contribuyente, tiene que hacer las verificaciones correspondientes de los proveedores, visitar personalmente el local, visitar personalmente si estos proveedores son confiables, porque pasa mucho, por ejemplo, en las Malvinas, es un centro ferretero grande, van, les extienden las facturas, usted lleva su mercadería, pero ¿qué sucede? Se dan cuenta que después esa factura estaba emitida por una empresa que no lo estaba declarando. Y ahí tiene una contingencia, ¿no? SUNAT, por más que usted le atribuya, le diga, mira este lugar, en esta tienda, en este stand, no va a determinar porque no está declarado. Por lo tanto, es importante que pueda asesorarse en estos casos y evitar. Otro caso también que ha llegado al estudio es de una empresa que sí tiene todas sus operaciones reales, pero por la falta de una guía de remisión, por la falta de esta guía de remisión, hace que SUNAT cuestione. Ese caso es más sencillo porque efectivamente están la bancarización, están los vouchers de pago, están los correos, están los contratos, de manera que hay que ver las formas cómo solucionar. Pero todo esto se evitaría si hay una fiscalización parcial. Háblanos, Víctor, de una fiscalización parcial de parte, una fiscalización parcial o total preventiva que podamos brindar a través del estudio. Bueno, yo te voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, yo intervine en una empresa que compraba televisores, ¿no? Y los comercializaba. En una de esas nos toca revisar y encontramos una factura donde, como tú dices, recién se había creado, cruzamos la información, no tenía personal, nada, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Pero sí decía la factura que vendía televisores. Y había una guía, inclusive, una guía de remisión, donde ingresó al almacén para su venta. Pero entonces nos decía, oye, pero ¿por qué si acá físicamente sí existen los televisores? Y investigando, investigando, ¿qué había pasado? Que esos televisores habían ingresado como contrabando, ¿me entiendes? Y el gerente es el que había hecho la compra, se había puesto de acuerdo con el contrabandista y sacaron una factura. Nadie sospecha, no, ahí están los televisores, ingresaron, pero la factura era falsa, contrabando. ¿Quién se beneficiaba? El gerente, porque al final la administración tributaria no, puede denunciar, hay una intencionalidad de evadir. Y ahí tiene aduanas y tiene fiscalización interna y fiscalización aduana, ¿ah? Entonces, ¿qué tuvo que hacer el empresario? Denunciar al gerente, por la situación. Por eso que la prevención es importante. Si ya te llega información, puede ser que el empresario ni sepa que está sucediendo esa cosa. Por eso, amigo empresario, evítese el problema de comprar facturas. Evítese el tema. Porque eso aparentemente es fácil y le va a otorgar una liquidez inmediata, pero a la larga se está comprando un problema, y un problema muy serio, porque vuelvo a repetir, se acabó la etapa, estamos en una era distinta, en una era donde todo va a ser detectado, y evítese desde ahora. Una herramienta de la
forma de evitar estas contingencias es la planificación tributaria. ¿Cómo podemos hacer una planificación anual con respecto, por ejemplo, al impuesto general a la renta? Bueno, la administración tributaria ya ha dado sus propios controles, ¿no? Tú cuando tienes una factura de compra, entras al sistema y verificas si está habido, toda esa cosita, ¿no? Eh, y eso debe estar contabilizado, pero hay cosas que a veces no están contabilizado, ¿no? No, pero a veces, ¿qué sucede? De que hay gente que ofrece facturas y tú entras a la SUNAT, a la verificación, y sí, efectivamente, son emitidas. Claro, y normalmente ofrecen factura por servicios, casi por bienes, no porque ahí tienes que tener guía, tienes que demostrar físicamente que los bienes. Entonces, lo que están negociando son los servicios, ¿no? Te hago un servicio de marketing, te hago un servicio de X cosa. Entonces, cuando la administración tributaria ve y dice, bueno, estás pagando 10.000 soles por un servicio de marketing, tu empresa necesita marketing, sí, demuéstrame, demuéstrame documentariamente, al margen de la factura, al margen de que lo has pagado bancarizado, ¿no? ¿No? Demuéstrame que efectivamente se realizó esa operación de marketing. Porque, ojo, hay también que tener en cuenta que a veces no necesariamente son facturas de gente que vende, también es gente formal que por amistad, por X razones, se allana ante el amigo y le da una factura de favor, por decir. Una recomendación importante, amigo empresario, no confíe en que una tercera persona le entregue un comprobante de pago. Lo que usted tiene que hacer es verificar en el lugar, en el establecimiento comercial, con la misma persona que es el representante legal de la empresa, obtener sus comprobantes de pago. Porque si le hacen llegar una tercera persona un comprobante de pago, tenga usted la presunción de que ese comprobante podría no ser fehaciente y está corriendo usted un riesgo. Por lo tanto, este consejo es muy importante que usted pueda observar. Otro consejo importante que es darle a usted es que las operaciones sean totalmente bancarizadas. Toda operación tenga que salir pagada desde su cuenta bancaria a la cuenta bancaria de la empresa proveedora. Esa es una herramienta poderosa, es un elemento de convicción determinante para que SUNAT se convenza de que esa operación es fehaciente y evite usted contingencia. ¿Qué otro ejemplo, Víctor, puedes dar a nuestros amigos contribuyentes que puedan evitar contingencia? Con respecto a los pequeños, ¿no? Los Sí, pequeños claro, que a porque veces son no los que están más caen en obligados, el riesgo de esto. los pequeños contribuyentes que a veces no están obligados a hacer todo vía tecnología, ¿no? Digitales, ¿no? Ha sucedido que ya ha habido libros que deberían estar legalizados, han falsificado la firma del notario para evitarse a lo mejor la multa, evitarse la revisión. Entonces, también eso es hay que tener en cuenta, ¿no? Yo digo, yo debería un consejo, ¿no? Todo aquel empresario quiere ser quiere crecer. Todo empresario entra al negocio sacrificado, a veces sacrifica tiempo, sacrifica ganancias, pero quiere tener un negocio. Y ese negocio, la idea es que vaya creciendo, pero para crecer a veces tú necesitas del apoyo. Mínimo, un apoyo. Y caramba, hay ejemplos de grandes empresas que comenzaron de abajito. Ese es el empresario. Quiere crecer, crecer, crecer. Pero para eso tiene que tener la asesoría. A veces los empresarios no saben nada de contabilidad, tributación, administración, pero para eso están las entidades que le pueden apoyar. Eh, tenemos el caso de esa empresa de un señor empresario de Ayacucho, de la bebida. Añaños, mañana. ¿Cómo comenzó? Ahora es transnacional, transnacional. Yo digo, señores empresarios, ¿ustedes no quisieran ser como Añaño? ¿O quieres tú crecer, tener dinero
evadiendo. Eso no te va, al contrario, te va a hacer que tú vuelvas a cero. Es importante, por lo tanto, contar con acompañamiento, contar con una asesoría de personas experimentadas en estos temas. Aquí en el estudio, pues tenemos la experiencia y hemos visto infinidad de casos. Estabas hablando ahorita de una empresa que SUNAT lo interviene y le pide el registro de compras. Y esta persona, cuando pide su registro de compras al contador y lo presenta a la SUNAT, SUNAT lo cruza con el notario y determina que esa legalización no era cierta y por lo tanto le desconoció todo el crédito fiscal, que eran muchos millones. Así es. Entonces, ¿qué hizo el empresario? Pues estaba loco porque él había confiado en una tercera persona que haga la legalización y esta tercera persona pues no lo hizo de la manera correcta y le generó un gran problema de muchos millones que la empresa tuvo que cerrar. Entonces, lo importante es hacer notar que un error de este tipo puede poner en riesgo toda la compañía. Por lo tanto, es evidente que se necesita, pues, contar con los controles necesarios para evitar esta contingencia, ¿no? Y ojo, ahí no hay un delito de evasión, pero ahí sí hay un delito de contra la fe pública. Y este es un delito mayor, ¿no? O sea, que este delito de fe pública puede escalar, ¿no? Puede Claro. escalar al tema penal. Y ya fuera del tema tributario, es un tema ya, como tú dices, fe pública, que tiene penas más severas, ¿no? Indudablemente que el notario también te puede denunciar Por lo por tanto, utilizar indebidamente. el reglamento notario. Sí, son cosas que los pequeños empresarios o grandes y medianos a veces no lo, no lo piensan, ¿no? Aprovechan a veces la oportunidad de pagar menos, pero tú puedes pagar menos, pero con conocimiento, con gente que te diga, no, por esto, con esta operación podemos tributar menos, con gente de experiencia, pues, pero no falsificando documentos, ¿no? Amigo empresario, te ofrecemos una alternativa muy importante que es la planificación del impuesto general a las ventas. ¿Qué es la planificación del impuesto general a las ventas? Planificar cuánto vas a vender, planificar cuánto vas a comprar, planificar cuánto vas a gastar durante todo el año y planificar cuánto es el impuesto resultante. Y luego de eso tú vas a tener todo un flujo proyectado para que evites incurrir en situaciones que expongan a la compañía, ¿no? Ese es un consejo que te damos desde el estudio JC Legal. Amigo empresario, si estás en un problema de estos, si ya tienes una esquela de situación o estás en medio de una fiscalización, pues estamos con la experiencia para poder atender, para poder intervenir oportunamente y evitar situaciones, evitar multas, evitar sanciones, determinaciones y temas penales con una adecuada asesoría. Incluso de provincias, porque tuvimos un caso hace poco de provincias donde hemos viajado al interior del país a atender unos casos de una empresa que estaba en la Amazonía, ¿no? Hemos atendido y hemos salido de manera satisfactoria de esta fiscalización con toda la expertise del estudio. Si ya tienes una esquela y te ha llegado y hay comprobantes que presumiblemente no son fehacientes, pues hay que tomar oportunamente las medidas adecuadas. La recomendación, ya para ir terminando este diálogo, es a los amigos empresarios, es no confiar cuando las operaciones no están verificadas. No confiar, porque ahora hay un alto riesgo, porque SUNAT tiene elementos para poder determinar cuando las operaciones son reales o no son reales. Y de manera que a veces los gerentes que están ocupados en sus actividades, en generar trabajo, descuidan y delegan en otras personas, y estas personas pueden incurrir en esas omisiones o en esos delitos. Por lo tanto, es importante de que evitemos ahora porque nuevamente estamos en otra etapa de la era de la fiscalización del impuesto general a las ventas. ¿Qué aspectos finales puedes tú plasmar para nuestros amigos Yo le contribuyentes? recomendaría la prevención, prevenir estas situaciones
donde tú delegas a veces responsabilidades, delegas firmas, ¿no? Delegas quién hacer los gastos, quién hacer los presupuestos, quién hacer las compras. Siempre el empresario tiene que estar controlando eso. Ahora, no necesariamente tú te puedes encargar, tú puedes, esa prevención lo puedes derivar a un estudio de abogado, un estudio especializado contable, donde a lo mejor hacen un contrato donde le permita ir evaluando cómo va la parte tributaria en esa empresa, ¿no? Vas creciendo, vas teniendo más necesidades, vas teniendo más presión para financiero y los bancos tampoco te prestan cuando tú eres una empresa que no reúne la característica. Ahora tengo entendido que se va a precisar más las empresas que no son buenos contribuyentes. Entonces, imagínate que si tú quieres una empresa y no es tu idea, ¿no? No es tu idea evadir, sino que a veces tu falta de control ha hecho que te confíes. Entonces, ese control lo puedes derivar a otra de empresa. Bien, eso es todo por el día de hoy. Los esperamos en una siguiente oportunidad aquí en Estudio JC Legal con nuestro amigo Víctor. Gracias, Víctor, por estar aquí. No hay de qué, estamos para apoyar a las empresas, para que sigan creciendo o para que se mantengan en el mercado, libre de contingencias tributarias. Así es. Muchas gracias y hasta luego.